¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo empezamos el día 7? 7, ¿no? Estamos a día 7 de confinamiento. Bueno, eh, quiero empezar sobre todo porque he hecho una recopilación más o menos de esto, sobre todo estos últimos 5 días, de todos los mensajes que he ido recibiendo de tanto clientes como personas que me siguen en Instagram de, bueno, un poquito las sensaciones que estamos teniendo todos, y esto es una cosa que sí que me gusta decir, y es que todos estamos igual, o sea, nadie está a salvo de sentir ansiedad, nadie está a salvo de sentir incertidumbre, nadie está a salvo de sentir miedo, ¿no? Que al final estas son como las tres emociones más generales que estamos sintiendo todos a la vez, ¿no? Sí que me he dado cuenta, y la verdad es que estoy como muy contenta de eso, ¿no? Que al principio todos hemos tenido como un shock emocional, ha sido como todo muy rápido. No nos esperábamos quizás, ¿no? Es lo típico de siempre, no, a mí no me va a tocar, a mí no me va a tocar. Y de repente lo que estamos viendo es que sí que nos ha tocado, que empieza a lo mejor a, pues hay familiares o gente que conocemos que empieza a coger el virus, que al final pues si hay suerte no tiene por qué pasar nada más y no tiene que haber ningún tipo de complicación. Pero nosotros hemos recibido un shock, que eso es lo que pasó esos días cuando nos volvíamos locos en los supermercados cogiendo papel de váter. Yo no sé por qué cojo papel de váter, es igual, pues si tú lo coges yo lo cojo. Es decir, estábamos en un momento completamente irracional. ¿Por qué? Porque teníamos activado nuestro cerebro reptiliano, ese que se dedica a la pura supervivencia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos en ese momento y está actuando nuestro cerebro reptiliano, no atendemos a más razones. Es como que el cerebro activa el botón de alerta máxima, peligro, o sea, lo que está peligrando es nuestra supervivencia. Entonces, es como que todo lo que es la lógica se desactiva y empezamos a hacer las cosas pues directamente por un instinto, intentando salvar o que ese instinto de supervivencia pues quede cubierto, ¿no? Bien, ¿qué es lo que yo estoy viendo estos días? El primer shock emocional lo recibimos sobre todo con una resistencia, ¿no? Resistencia a, pues ahora me tengo que quedar aquí encerrado, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿No? Eso nos empieza a generar un malestar que, sumado a todo lo que tenemos exteriormente, pues el tema de la televisión, las noticias, lo que te dice uno, lo que te dice el otro, al final vamos entrando en una histeria colectiva que ha hecho, bueno, pues que muchas personas realmente entrasen en mini depresiones porque o sea, el miedo se estaba apoderando de ellos, ¿no? Entonces, lo que es la incertidumbre, el miedo y la ansiedad, al final se está viendo las tres cosas y las tres cosas van relacionadas. Yo sí que me gustaría resaltar cómo esto está empezando a cambiar a día 7 hoy, hemos pasado de ese shock emocional, ya estamos como transitando el inicio de la adaptación a la nueva situación. Al principio era, yo no sé si os ha pasado, pero yo lo he visto, por ejemplo, hablando con mis amigas o algo, no todo el mundo de, bueno, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, los padres que tenían niños en plan de, bueno, vamos a hacer 1000 actividades, volviéndonos loco en plan de, necesitamos hacer, hacer, hacer. Ostras, y a veces pienso, jolín, se nos está dando este tiempo por narices. No voy a explicar mis teorías porque eso ya es totalmente una opinión. Yo aquí os vengo a dar como si dijésemos herramientas que vosotros podéis hacer si estáis en estas situaciones de incertidumbre, miedo o ansiedad, pero se nos está dando una oportunidad donde tenemos que parar. Y a mí esto me pasó cuando me pasó lo del cáncer, que al principio de ese shock de no querer aceptar esa realidad, que al final, en todo, no solo con esto, sino en todo en la vida, el sufrimiento ¿dónde está realmente? El sufrimiento realmente está cuando no aceptamos la nueva realidad que estamos teniendo. Entonces, cuanto más me resista a aceptar esa realidad, más voy a sufrir. ¿Qué pasa? Que el ser humano tiene esa capacidad de adaptarse. Ahora mismo estamos entrando en ese periodo de adaptación, pero sí que es verdad que hay cosas que vamos a tener que aprender a gestionar por narices. Y una de ellas es la incertidumbre. ¿Por qué? Porque realmente la incertidumbre al final no es más que esa ansiedad que nos provocamos, ¿no? Cuando intentamos meternos en el futuro, ¿no? En lo que va a pasar. Empezamos a meter imágenes en nuestro cerebro de posibles escenarios,
Claro, posibles escenarios que normalmente a día de hoy ya no son escenarios bonitos, sino que suelen ser escenarios chungos de donde lo voy a pasar mal, porque pues eso, los que somos autónomos realmente no sabemos qué es lo que va a pasar con nosotros, cómo vamos a pagar el alquiler, cómo vamos a pagar las facturas. Hay una situación donde no sabemos qué es lo que va a pasar, pero cuando nos encontramos en esto o en cualquier otra situación de incertidumbre máxima, hay una premisa que tenemos que tener siempre clara, que es hasta dónde está nuestro control. Es decir, ante una situación X, la que sea, esta, la que estamos viviendo ahora, o una situación pues en el trabajo, a nivel de pareja, es igual, lo que sea, la incertidumbre no podemos dejar que nos coma, porque si nosotros estamos pensando en controlar todo lo que sucede alrededor nuestro, que no es responsabilidad nuestra, que no está fuera de nuestro control, sufriremos mucho. Tendremos esa ansiedad, tendremos ese miedo y toda esa vorágine de emociones, ¿no? Entonces, para gestionar bien la incertidumbre, hay una cosa que yo siempre hago porque esto también os lo quiero decir, o sea, muchas veces es como, un cliente el otro día me decía, bueno, Helen, es que claro, tú como eres coach, pues esto lo llevarás mejor. Le digo, pero ¿qué narices es esa? Digo, sí, yo también tengo miedo, yo también tengo mis momentos de ansiedad, me cuesta mucho dormir, mi cerebro está como en alerta, ¿no? Entonces no puede descansar bien porque hay una alerta constante de que algo está pasando. Esa incertidumbre hace que yo siga en alerta constantemente y, por ejemplo, en mi caso, pues yo no puedo descansar bien, ¿vale? Es un tema totalmente inconsciente. Pero si yo cojo y escribo, ¿no? ¿Qué cosas ante esta situación neutra, ¿vale? Porque pongamos que es una situación neutra. ¿Qué cosas yo puedo hacer para cambiar esta situación? ¿Vale? Entonces, los que somos autónomos, ¿no? Que esto es una cosa que, perdón, que me lo han preguntado muchas veces. Es que claro, yo soy autónomo, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque claro, porque yo no sé cómo voy a pagar las facturas y tal. Vale, esta es la situación que hay. Neutra, vamos a poner que es neutra. Si yo cojo, me apunto de esta situación, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Cuando entramos en el primer shock emocional es bloqueo. Entonces, ante un bloqueo, no salen las ideas, es decir, no estamos creativos, no podemos pensar cuáles son los caminos y cuáles son las opciones que tenemos. Cuando empezamos a salir de ese bloqueo es cuando la mente empieza a imaginar opciones a las que cogerse. ¿Qué pasa? Ahora sí que no nos va a quedar más remedio que reinventarnos. Es decir, si nuestro trabajo, por lo que sea, se ve muy afectado en un punto porque no se pueden dar servicios, porque no se puede hacer nada, al final la mente, cuando sale de ese desbloqueo, de ese miedo, de esa fobia a estoy paralizada, veo una amenaza total, es cuando empieza a generar nuevos recursos. Y aquí nos va a venir una incertidumbre durante muchísimo tiempo, no solo cuando este confinamiento acabe, porque cuando este confinamiento acabe vendrá otra cosa, vendrá realmente las consecuencias de este confinamiento. Y esto no os lo digo como para meter el miedo o para que encima os quedéis peor, no, es simplemente para que empecemos a aceptar la situación que estamos viviendo. Y ante esa situación hay que saber que la incertidumbre es algo que vamos a tener todos los días. Depende, hay personas que más y hay personas que menos, pero que tenemos que empezar a lidiar con ellas. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que yo puedo controlar? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que yo no puedo controlar? En lo que yo no pueda controlar, hay que desapegarse de eso, hay que soltar, hay que decir, tengo que confiar, porque lo que vaya viniendo, lo que nos vayamos encontrando, hay que empezar a actuar. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Yo, sinceramente, el tema de la incertidumbre es algo que a mí me ha costado mucho transitar. Me ha costado mucho transitarla, pero en el momento en el que yo cojo, me apunto, vale, esto es lo que yo puedo hacer con esta situación, el resto no puedo hacer nada, en lo único que yo pongo toda mi atención es en lo que yo sí puedo hacer. En este caso, nosotros lo que estamos haciendo, ¿qué podemos hacer nosotros ante una situación de pandemia, ¿no? Bueno, pues quedarnos en casa para que esa pandemia no se extienda más, por ejemplo, o cómo hago para estar en casa para estar mejor. Entonces ahí sí que eso sí que depende de nosotros, ¿vale? También tenemos que tener claro que, por ejemplo, o sea, que sepamos que el pensamiento dominante que tengamos durante todo el día es tal cual nos vamos a sentir. Si yo estoy pensando,
buah, esto es una catástrofe mundial, no paran de haber muertos por todos sitios. Yo me nutro de informaciones de ese tipo, es decir, voy buscando constantemente esas informaciones que confirmen y ratifiquen ese pensamiento que yo tengo. Imagínate cuál puede ser la respuesta, porque al final, acuérdate, siempre es un pensamiento que yo tengo, una emoción que me genera, ¿vale? Si yo quiero cambiar la emoción que tengo, revisa qué es lo que estás pensando. Si tú estás pensando que esto es el drama mundial, es normal que tengas una ansiedad, es normal que tengas miedo, es normal que tengas tristeza, es normal que tengas rabia, porque es una emoción que nos lleva a sentir, es un pensamiento que nos lleva a sentir esa emoción. En cambio, si yo sabiendo cómo funciona mi cabeza es de, buah, es que me siento mal, tengo mucha ansiedad, estoy, pues eso, con una cosa en el estómago todo el día, no sé qué hacer. Revisa qué es lo que estás pensando, porque cuando cambies lo que estás pensando, cambiará tu emoción. Y esto no creas lo que te estoy diciendo, o sea, compruébalo tú mismo. Empieza a experimentar. Si tú estás en bucle pensando una cosa, intenta, por un momento, aunque sea durante 2-3 minutos, decirte muchas veces otra. Te darás cuenta que habrá un momento que químicamente, solo aunque sea 5 minutos, me da igual, químicamente empieza a pasar algo por tu cuerpo y esa emoción negativa empieza a bajar. Entonces, claro, si estamos viendo la tele todo el día, si nos estamos conectando a todos los chats de amigos que están hablando todo el día del coronavirus, de mira cuántos muertos hay ahora, mira cuántos días nos quedan aquí, esto va a ser totalmente insoportable, no sabemos qué vamos a hacer. Si tú te estás nutriendo constantemente de esa información, o sea, el cerebro no sabe lo que es real o no. Si tú lo único que le metes es eso, él hace una interpretación y a eso genera una emoción. Entonces, si yo quiero cambiar esa emoción, tengo que primero tener y tomar conciencia de cuál es el pensamiento que estoy teniendo constantemente. ¿Qué podemos hacer? Yo os explico, por ejemplo, lo que yo hago o lo que yo intento hacer, porque, insisto, nadie está a salvo de su mente inconsciente. La mente inconsciente siempre te va a llevar a alerta, 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 protección, que es lo único que quiere. El cerebro lo único que quiere es tu supervivencia, ¿vale? Cosas que, por ejemplo, yo hago. Yo ya no pongo las noticias, no las pongo. Una, porque me entero de las cosas, entre que cuando miro a veces Instagram o por el chat de mis amigos o lo que sea, yo ya me voy enterando de las cosas. ¿Qué hago? Intento hacer todo lo que sea que me haga sentir bien. Busquemos, anotemos cosas que nos hagan sentir bien. Por ejemplo, a mí, algo que me cambia mi estado de ánimo es reírme. Entonces, busco cosas que me hagan estar riendo constantemente. No constantemente, pero por lo menos el máximo tiempo posible durante el día. Pues si enciendo la tele, pues me pongo solo películas de comedia. No me voy a poner películas apocalípticas, ¿no? Me encanta Armageddon o alguna cosa de estas, pero ahora mismo pues no tengo ganas de ver eso porque eso me lleva a un pensamiento que ahora mismo no me interesa sentir. Y más cuando estoy en un estado de confinamiento donde estoy encerrada, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? Obviamente eso, buscar cosas que nos hagan sentir bien, pensar, ¿vale? Ahí es parar un momento y pensar, ¿qué cosas me están haciendo, me pueden hacer sentir bien? Bueno, pues eso, pues a lo mejor hablar con amigos. Si ves que esos amigos están teniendo una conversación negativa o muy focalizada en algo que a ti te está haciendo sentir más miedo o más ansiedad, fuera, oye, quítalo, oye chicos, me salgo del grupo, lo que sea. Pues eso, yo me pongo, cuando me pongo la tele, películas de risa, me pongo monólogos, me pongo, bueno, pues los memes, hay gente que le gusta, hay gente que no, a mí me divierten muchísimo ver la gente, la capacidad que tiene de creación. Bueno, busco alternativas que me hagan sentir bien cuando me doy cuenta que estoy entrando en el bucle. Por ejemplo, también hay mucha petición de no paro de comer. No paro de comer, Helen, es que no puedo parar de comer. Lo entiendo, a mí también me ha pasado. Hasta que he pasado ese shock inicial, al final, la comida emocional, lo único que está intentando es calmar, ¿no? Hemos asociado, hemos hecho una conexión de si yo como determinadas cosas, es como una manera de calmar ese dolor, ese sufrimiento que yo tengo internamente, pero date cuenta que lo cambia en nada, como si dijésemos en unos minutos, luego esa ansiedad volverá a estar. Con lo que al final es como una manera de sedación que nosotros tenemos a la hora de comer, a la hora de querer tapar esa sensación con la comida. Una cosa que yo siempre digo, a ver, si no quieres comerte una caja de donuts, pues no compres los donuts, eso desde el principio.
Claro, si nosotros no compro los donuts, los dejo ahí en plan, hostia, no estás ayudando a tu mente en nada, ¿vale? Estás intentando encima tener una lucha ahí contigo misma. Bueno, pues de primeras no compres ese tipo de alimentos que sabes que te pueden llevar a eso, ¿vale? Y luego, pues eso, pues compra mucha más fruta, cosas que puedan, si queremos estar como no que nadie quiere pillar el virus, bueno, pues ¿qué podemos hacer, no? Lo que os decía antes, ante una situación, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues compremos alimentos que refuercen nuestro sistema inmunológico, no lo sé, por ejemplo, ¿vale? ¿Y qué más? Tema del deporte. Estés acostumbrado o no estés acostumbrado a hacer deporte, hay una cosa que sí que nos pasa y es que estamos encerrados. O sea, nosotros no podemos estar que no hacemos deporte durante el día, pero sí que es verdad que, bueno, sales a la calle, te mueves, andas, haces cosas. Cuando estás encerrado en casa, pues yo a veces es como pasillo para arriba, pasillo para abajo, pasillo para arriba, pasillo para abajo. Hay cosas que podemos hacer, ¿vale? Yo os explico lo que yo hago. Hay un montón de gente en internet que cuelga contenido gratuito de lo que es para hacer deporte, para hacer rutinas incluso de 10 minutos. Yo hay días que a lo mejor tengo un poco más chof y digo, bueno, no, vale, va, me pongo, lucho contra mi mente, porque mi mente lo que me diría es, no, quédate en tu sofá lamentándote de la situación que tienes. No, pues lucho contra mi mente en ese momento y digo, me pongo ese tutorial. Vale, 10 minutos. Ahora, cuando acabemos, abajo veréis que os dejaré yo los links de personas que yo miro y que la verdad que me van muy bien, pues para hacer yoga, para hacer rutinas de deporte y tal. Hago esos 10 minutos y aunque sean 10 minutos, es igual. Tú ya has hecho algo para ti para que tú te sientas mejor. Y eso es como una especie como de refuerzo para subir. Y aparte, lo que es el estado de ánimo también cambia. Insisto, no lo creas, quiero que lo averigües, ¿vale? Y que lo experimentes tú para que te des cuenta de cómo químicamente tu cuerpo, o sea, empieza a experimentar un cambio químico, ¿vale? Y que ese cambio químico es lo que te afecta luego en tus emociones y en cómo te sientes. Alimentación, relajación, ¿vale? Si tenemos picos de ansiedad muy altos, el tema de la respiración, o sea, esto no es es que me quiero volver Buda, no, no me quiero volver Buda, pero sí que es verdad que ante picos de ansiedad, la respiración y centrarnos en la respiración, aunque sea, insisto, 10 minutos, nos puede ayudar mucho a, sobre todo, a rebajar el nivel. Y cuando yo rebajo ese nivel, ya la mente es como que se desbloquea, ¿vale? Entonces ya puedo empezar a crear opciones. Eso es lo que os decía al principio, eso es lo que me está gustando porque ahora empiezo a ver cómo la gente en general ya empiezan a ver momentitos donde la gente empieza a ver opciones, empieza, vale, tenemos esto que podemos hacer. Yo tengo unos vecinos aquí enfrente que liamos unas fiestas todas las noches a las 8 de la tarde después del aplauso y esto para un momento aquí, a todos los sanitarios, a todas las personas que estáis trabajando para que nosotros podamos tener todos los servicios que tenemos aquí mientras estamos confinados. Muchísimas gracias. ¿Ves? Ahora me he ido. No. Eso, montamos una fiesta, un momento donde realmente tenemos de 8 a 9 todos los vecinos, salimos aquí al balcón, hay un vecino que saca un altavoz enorme, pone música, nos empezamos a decir cosas positivas. Bueno, y eso, acabas, son las 9 de la noche y es un subidón tremendo, ¿vale? Es un subidón tremendo y eso es como que ya empezamos a despertar, que ya no es el ansia de vamos a hacer cosas, sino de, bueno, empezamos ya a dejar de mirar por nosotros mismos y ya empezamos a ver como comunidad. Y para mí eso es brutal, brutal la ayuda mutua, el cómo realmente nos estamos empezando a dar cuenta de que hay un cambio de paradigma que tiene que suceder y que muchas veces las crisis son absolutamente necesarias. Si hay veces que no nos hacen o no sucede lo que nos está sucediendo ahora, no pararíamos según qué dinámicas y según qué cosas, ¿no? Entonces yo siempre digo que las crisis son una parte de amenaza, que esa obviamente la tenemos y está ahí, pero también podemos verlo desde el otro sitio, que es la oportunidad de podernos reinventar, de poder crear nuevas opciones. Y esto cuesta muchas veces de ver cuando estamos dentro de la crisis porque lo único que vemos es esa otra parte que es la de amenaza. Pero, y yo os lo digo que yo he pasado varias crisis tanto personales como laborales y realmente cuando estás dentro de esa crisis es como todo súper negro, dices, bueno, vaya mierda esta situación.
Pero sí que es verdad que cuando abres un poco la mente, te das cuenta de que hay un abanico entero de cosas que sí que puedes hacer para cambiar esa situación, para reinventarte cosas que a lo mejor nunca habías imaginado. Yo jamás hubiese imaginado que tendría contacto directo con mi vecino de enfrente que llevo 8 años viéndolo, 8 años viéndolo y no hemos articulado palabra nunca, y de repente ahora en esta situación de extrema, de repente ahora es como que somos súper colegas y hay una sensación de ayuda mutua aquí con los vecinos, con la gente mayor, no sé, y ahí te das cuenta realmente que es hacia aquí, hacia donde tenemos que ir, a dejar de mirar nuestro culo individual para empezar a ver el mundo de una manera global y de ayuda mutua y de ayuda colectiva. Aquí me acabo de meter en una opinión personal, pero la sensación que yo tengo, sinceramente os lo digo, a día de hoy es que lo vamos a pasar mal porque esa incertidumbre la vamos a tener que gestionar muy bien, y insisto, cuanto más nos resistamos a las nuevas realidades que tenemos, más vamos a sufrir. Entonces, intentemos trabajar bueno, esto está sucediendo, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Y lo que yo no puedo hacer, me olvido o intento por lo menos olvidarme. ¿Cómo intento olvidarme? Pues intento llenar mi mente de otras cosas que sí que me hagan bien. O sea, por favor, buscar cosas que os hagan bien, cosas que os hagan reír, cosas que os nutran de abrazos, contacto con la gente. Ahora se está viendo, o sea, es como hace 1000 que no hablas con no sé quién y de repente ahora hay un montón. Ahora no sé si WhatsApp ha hecho un de esto para estar 4 personas conectadas a la vez. Cuanto más estoy hablando con el grupo de mis amigas, estamos hablando ahora todo el día, cuando antes cada una iba a su bola. No, está claro que esto no vamos a poder mantenerlo así, ahora es porque estamos confinados y no tenemos nada que hacer, pero yo creo, ayer vi un post de Cristina de Mamá se va a la guerra, una niña preciosa que he tenido el placer de conocer, que ponía, anota todas las cosas que ahora mismo te hacen, echas en falta, ¿vale? Todas esas cosas que ahora echas en falta que te gustaría hacer. Bien, y esa nota guárdala. Cuando acabe este confinamiento y vuelvas otra vez a tu día a día, al cabo de una semana vuelve a coger esa nota, ¿vale? Es decir, no perdamos de vista lo que para ahora a nosotros es importante, porque lo que ahora para nosotros es importante es lo que es importante de verdad. El resto de cosas son lo urgente, lo no sé qué, pero lo prioritario y lo importante es lo que nos está saliendo ahora. Y creo que de ahí es donde tenemos que sacar el aprendizaje, sobre todo porque, insisto, de toda crisis, y os lo digo por experiencia, no porque es lo que se suele decir, de toda crisis siempre sale un aprendizaje. Cuando estás en la crisis no lo ves hasta que no pasa un tiempo. Entonces, empecemos a ver esto como una oportunidad, por lo menos empecemos a intentarlo. Yo sé que es difícil, que no es fácil posicionar pensamientos positivos para que nos hagan sentir bien, pero sí es posible, ¿vale? Y os lo digo porque trabajo con esto, estoy constantemente en contacto, yo lo experimento conmigo todos los días, creedme, todos los días estoy haciendo eso. Cuando me viene el Mordor, hago no, pum, me machaco con un pensamiento positivo y automáticamente, no automáticamente al segundo, pero sí que al cabo de los minutos veo cómo mi nivel de ansiedad ha bajado y yo ya veo las cosas de otra manera, porque al final de lo que se trata es de no cambiar la realidad, sino cómo percibimos esa realidad. Bueno, chicos, me he extendido muchísimo, quería 10 minutos y se me ha ido la olla como siempre. Bueno, espero que si os ha dado un segundo de algo que os haya podido servir, para mí ya vale que os hayáis tragado estos casi 24 minutos. Estoy al otro lado para lo que necesitéis. Yo la verdad es que me encanta cuando recibo vuestros mensajes, me encanta que confiéis en mí, y me encanta ver cómo las personas en las que tanto yo creo, en general, en lo que es el ser humano, cuando veo este tipo de cosas y todo, ¿sabes? Me llena, porque realmente creo que es hacia ahí, hacia donde tenemos que tender y romper todo un sistema que se ha creado hasta ahora que no nos está funcionando, y hay veces que tenemos que parar de una manera drástica, y eso es lo que está pasando, y que lo veamos de esa manera, ¿vale? Un besazo a todos y cualquier cosa aquí estamos, ¿vale? Venga, chao.